Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase. Voy a abrir hoy con una historia de una mujer que si quieren pueden buscarla, googlearla en los celulares y ver esta historia después. Está en inglés, yo puse acá la traducción. Se llama Mildred Ondorf, ¿sí? Mildred Ondorf. Entonces voy a leer una historia que ella contó para abrir la clase de hoy. Dice así: a instancias de mis amigos estoy escribiendo esta historia. Mi nombre es Mildred Ondorf. Soy una ex maestra de música de una escuela primaria de Des Moines, Iowa, de Estados Unidos, ¿sí? Siempre he complementado mis ingresos dando clases de piano, algo que hago desde hace más de 30 años. Con el paso de los años descubrí que los niños tienen muchos niveles de habilidad musical. Es traducción de la página, ¿no? Nunca he tenido el placer de tener un protegido, aunque he enseñado a algunos estudiantes talentosos. Sin embargo, también he tenido mi cuota de alumnos que yo llamo con problemas musicales. Uno de ellos fue Robbie. Robbie tenía 11 años cuando su madre, una madre soltera, lo llevó a su primera lección de piano. Prefiero que los estudiantes, sobre todo los varones, empiecen a una edad más temprana, como le expliqué a Robbie. Pero Robbie dijo que el sueño de su madre siempre había sido oírle tocar el piano, así que lo acepté como alumno. Bueno, Robbie empezó con sus lecciones de piano y desde el principio pensé que era una tarea inútil. Por más que Robbie se esforzaba, le faltaba el sentido del tono y el ritmo básico necesarios para sobresalir. Pero repasó diligentemente sus escalas y algunas piezas elementales que exijo que todos mis alumnos aprendan. A lo largo de los meses lo intentó una y otra vez mientras yo escuchaba y me encogía de hombros e intentaba animarlo. Al final de cada lección semanal, siempre decía: mi mamá me va a escuchar tocar algún día. Pero parecía imposible, no tenía ninguna habilidad innata. Solo conocía a su madre de lejos cuando ella dejaba a Robbie en la escuela o esperaba en su viejo coche para recogerlo. Siempre saludaba y sonreía, pero nunca pasaba por allí. Un día Robbie dejó de venir a nuestras clases. Pensé en llamarlo, pero supuse que debido a su falta de habilidad, había decidido dedicarse a otra cosa. También me alegré de que dejara de venir. Era una mala publicidad para mi enseñanza. Varias semanas después, envié por correo a los hogares de los estudiantes un folleto sobre el próximo recital. Para mi sorpresa, Robbie, que había recibido un folleto, me preguntó si podía asistir al recital. Le dije que el recital era para los alumnos actuales y que como él había abandonado los estudios, en realidad no cumplía los requisitos. Dijo que su madre había estado enferma y no había podido llevarlo a clases de piano, pero que todavía estaba practicando. Señorita Ondorf, tengo que tocar, insistió. No sé qué me llevó a permitirle tocar en el recital. Tal vez fue su persistencia o tal vez algo dentro de mí que me decía que todo estaría bien. Llegó la noche del recital, el gimnasio de la escuela secundaria estaba lleno de padres, amigos y parientes. Puse a Robbie en el último lugar en el programa antes de subir y agradecer a todos los estudiantes y tocar una pieza final y siempre podía salvar su pobre actuación con mi cierre de telón. Bueno, el recital transcurrió sin problemas, los estudiantes habían estado practicando y se notaba. Entonces Robbie subió al escenario. Su ropa estaba arrugada y su cabello parecía como si le hubieran pasado un batidor de huevos. Un batidor de huevos. ¿Por qué no se vistió como los demás estudiantes? Pensé. ¿Por qué su madre al menos no le hizo peinarse para esta noche especial? Robbie sacó el banco del piano y empezó. Me sorprendió cuando anunció que había elegido el concierto número 21 en do mayor de Mozart. No estaba preparada para lo que oía a continuación. Sus dedos tocaban las teclas con ligereza e incluso danzaban ágilmente sobre las teclas de marfil. Pasó del pianísimo al fortísimo, del allegro al virtuoso. Sus acordes suspendidos que Mozart exige eran magníficos. Nunca había oído a Mozart interpretado tan bien por gente de su edad. Después de 6 minutos y medio terminó con un gran crescendo y todos se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo. Abrumada y entre lágrimas, subí corriendo al escenario y abracé a Robbie con alegría. Nunca te había oído tocar así, Robbie. ¿Cómo lo hiciste? A través del micrófono, Robbie explicó: bueno, señorita Ondor, ¿recuerdas que te dije que mi madre estaba enferma? Bueno, en realidad tenía cáncer y falleció esta mañana. Y bueno, nació sorda, así que esta noche fue la primera vez que me escuchó tocar. Quería que fuera especial. Bueno, sí, ella escribe: no había ni un solo ojo seco en la casa esa noche, mientras la gente de servicios sociales sacaba a Robbie del escenario para colocarlo en un hogar
de acogida, noté que incluso sus ojos estaban rojos e hinchados y pensé en lo mucho más rica que había sido mi vida al haber aceptado a Robbie como mi alumno, y ella termina diciendo que al final ella terminó siendo la protegida de él. Él enseñó, fue un maestro para ella. En esta historia, eh, que abrimos la clase de hoy, porque en esta historia nosotros vemos como definitiva hoy, dijo él, que la madre había fallecido, recién es la primera vez que me puede escuchar. Quiere decir que en realidad abre quiero igual destacar que no se sabe si es una historia verídica o si alguien la escribió, pero seguramente tiene mucho para enseñar. Pero la pregunta que mucha gente me hace a mí como rabino, y seguramente ustedes también, con algún ser querido también se la hacen, es si después del fallecimiento, después de que la persona no está físicamente con nosotros, si todavía nos sigue escuchando, si todavía sigue estando con nosotros y se sigue conectando. Entonces, algunos, en realidad, todo el concepto de la muerte, del fallecimiento, es una idea que ni siquiera las personas eh, con mayor capacidades intelectuales y pueden entender ni saber, ni tampoco asegurar qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces, en la clase de hoy, basados en el título de la parashá de esta semana, que es Hayei Sará, la vida de Sará, que en realidad ahora vamos a ver que habla de lo contrario a la vida, vamos a tratar de aprender un poco sobre qué pasa después de la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos? La parashá Hayei Sará, si bien literalmente las palabras, el título significa la vida de Sará, nosotros nos damos cuenta que desde el principio hasta el final, al principio habla de la muerte de ella, o sea, justamente lo contrario, lo opuesto a la vida, y después nos damos cuenta que la parashá sigue contando cosas que nos alejan a nosotros de la memoria de Sara. Es como al contrario, en vez de mostrarnos una Sara vigente, una Sara viva, la parashá nos muestra una Sara que de a poco se va perdiendo y se va apagando en su memoria. Por ejemplo, empieza la parashá de esta semana diciendo que después de Akedat Yitzhak, que fue la Akedat Yitzhak, fue la prueba, Dios puso a Abraham a prueba y le dijo que tiene que sacrificar a su hijo a Yitzhak. Entonces Abraham va con Yitzhak, Sará no sabía, y, y después cuando, bueno, al final se salva, o sea, que si se salva, Dios le dice no lo toques, es decir, Yitzhak y Abraham vuelven con vida, pero en ese momento el Satán le dijo a Sará, le mostró que Abraham estaba por sacrificar a su hijo y ella se murió de la angustia. Y ella muere en ese momento. Hay quienes dicen, basado en el Pirkei Avot nos dice que Dios probó a Abraham en 10 oportunidades y en todas Abraham se mantuvo firme. Según Rabbeinu Yonah, ¿cuáles fueron las 10 pruebas? Hay varias opiniones, ¿cuáles fueron las 10 pruebas? Según Rabbeinu Yonah, esta fue la 10ª prueba y por ende la más difícil, porque cada prueba debe superar a la anterior. Y de repente Abraham, que se mostró fuerte frente a Nimrod cuando empezó a promover el monoteísmo, lo tiraron a una hoguera y él se dejó tirar, arrojar, se salvó de la hoguera, se fue de la tierra de sus padres, etcétera. Todas las cosas que pasó en su vida, incluyendo también, inclusive el Akedat Yitzhak, que muestran un Abraham que va con toda la convicción a hacer lo que Dios le dice, de repente vuelve de de esa prueba que pensó que era la más difícil quizás, y se encuentra con la muerte de su esposa. ¿Y por qué? ¿A raíz de qué se murió de su esposa? Por hacer el bien, por hacer lo que Dios le había pedido hacer. Entonces, según Rabbeinu Yonah, esta era la 10ª prueba y la más difícil de todas. Y ahí empieza Abraham a buscar un lugar para enterrar a su mujer. Y va y le dice a la gente, a los hijos de Het, que vivían en Hebrón, le dice, quiero una juzá, es decir, un pedazo, una parcela de tierra para enterrar a mi muerto, es decir, al muerto hacerle fanay, dice, que está el metí mil fanay, al muerto frente a mí, o sea, a ella. Y ellos le dicen, pero ¿cómo no? A vos, Abraham, agarrar el pedazo de tierra que vos quieras. Entonces Abraham le dice, no, yo no quiero cualquier pedazo de tierra.
yo quiero un lugar que sea mío para la eternidad. En esa época, según algunas opiniones, acostumbraban a enterrar al cuerpo. Una vez que se descomponía el cuerpo, ya no iba a generar olor y esas cosas, desenterraban y volvían a enterrar a otro y así. Es decir, no era para siempre. Acá se aprende uno de los motivos de la importancia de un Kever Israel, ¿sí? De una tumba, de un entierro en un cementerio yehudí, que es un cementerio que nunca se va a tocar, o sea, que el que está enterrado ahí nunca será sacado de aquel lugar. Se aprende de Abraham. Abraham dijo, no, yo quiero a Juzat Kever, quiero un espacio, un pedazo, un pedazo de campo, una tierra, quiero comprar, adquirir una tierra que sea mía para siempre, y ahí voy a enterrar a mi muerto. Entonces lo llama, él pide hablar con Efrón, que era el líder de los hijos de Het, y Efrón le dice, buen negociante, dice, nah, pero escuchame, agarrá, vos Abraham, sos nuestro líder, sos nuestro, agarrá el pedazo de tierra, ¿qué te voy a cobrar a vos? No, no, Abraham se empecinó que quiere pagar. ¿Qué le dice Efrón? Le dice, bueno, ¿sabes qué? Arbame o shekel que se veniu Benjamín. 400 shekel de plata, entre nosotros, ¿qué es? La Torá hace un cálculo y lo compara a lo que había pagado Jacob, ¿sí? Más adelante, por un pedazo de tierra, y se da cuenta que es, no me acuerdo cuántos cientos de veces más. Es decir, le dijo, no, agarrá lo que quiera. Cuando Abraham le dijo, no, no, yo quiero pagar, bueno, ¿sabes qué? Entonces le cortó la cabeza, le mandó un precio exorbitante. ¿Qué hizo Abraham? La pagó. Él bajó la cabeza frente a Efrón y pagó y compró esa primera parcela que pertenece al pueblo de judío en Hebrón, donde fueron enterrados nuestros patriarcas. Pero en esta prueba que era tan difícil, había otra arista más. Dios le había prometido a Abraham, le dijo, caminá esta tierra porque toda esta tierra te la voy a dar a vos y a tus descendientes. Y de repente fallece su esposa y no tiene dónde enterrarla, tiene que ir y pagar una cifra, una suma altísima por un pedazo de tierra. Eso era parte también de la prueba. O sea, Abraham tenía que soportar en ese momento, viniendo con todo exultante, feliz de la Kedat Yitzhak, que él había logrado hacer lo que Dios le pidió y aún así Dios le dijo, ¿sabes qué? No toques a tu hijo, déjalo vivir. Entonces, también hizo lo que tenía que hacer y también volvió con su hijo y de repente, a raíz de todo eso, le pasan todas estas tragedias. Así empieza la parashá de esta semana. Acto siguiente, acto seguido, Abraham, después de enterrar a Sara, después de llorarla a Sara, decide buscarle una esposa a su hijo Yitzhak. Entonces lo manda a su siervo, a Eliezer, a buscar una chica de su familia y va a la casa de Betuel y la trae a Rivka. ¿Sí? Rivka, la segunda de las matriarcas, nos dice la Torá que Yitzhak la amó y se y fue Neham, jamás ay, se me fue la palabra. Eh, Recibió consuelo, se consoló con su esposa, es decir, por lo que le había pasado a su madre. Es decir, que ahora que estaba casado, él sintió consuelo con su esposa. Que si nosotros lo vemos que es algo natural, es algo lógico, si un chico está solo, huérfano, de repente se casa, empieza una familia, ¿sí? Tipo una mujer, entonces siente cierto consuelo. Pero por el lado de Sara, el contar esto en la parashá de esta semana es como, en cierto modo, olvidarla. Ya está, el hijo ya se consoló con su mujer, dio vuelta a la hoja, a la página, sigue adelante. Es decir, la vida de Sara vemos cómo se está pagando. Primero su muerte, después que su hijo se consuela con su nuera, ¿sí? Ya sigue adelante, y al final de la parashá de esta semana nos cuenta la Torá que Abraham se vuelve a casar con Keturá y tiene hijos e hijas. O sea, peor todavía. O sea, no solamente que ya se consolaron, ya formó de vuelta una familia, siguió su vida adelante. Entonces, toda esta parashá se llama como Hayei Sará, la vida de Sará. Cuando en realidad la parashá nos habla del opuesto, nos habla de la muerte y del olvido de Sara, ¿sí? Entonces nosotros y además tenemos que entender lo que nos dice la Torá cuando Abraham va a enterrar a Sara, dice la palabra milfanai, el muerto que tengo frente mío. ¿Sí? Pide, yo quiero enterrar al difunto que está frente mío, a la difunta que está frente mío.
¿Que acaso habían otros muertos enfrente? ¿Qué quiere decir que está frente mío? O sea, ¿por qué esa palabra? Quiero enterrarla, quiero enterrar a mi esposa, que es la que está frente mío, ¿sí? Eh, También nosotros vemos en otra para allá que hay algo similar, que también habla de la vida, y sin embargo la para allá nos cuenta de la muerte de alguien que es de Jacob. La última para allá del libro de Bereshit es Vayejí. Vayejí Jacob, y vivió Jacob. ¿Qué nos habla Vallejí Jacob? ¿Qué nos habla la de y vivió Jacob, esa para allá que empieza con estas palabras? Nos habla del fallecimiento de Jacob. Por lo que nosotros entendemos que si la Torá elige hablarnos de la muerte y ponerle un título de vida, quiere decir que en realidad hay algo en la muerte que significa vida. Hay algo, o mejor dicho, hay mucha vida también en lo que nosotros llamamos muerte. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy y vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la eternidad del alma que tiene la persona. Había una familia, una pareja, que tenían un hijo, el menor de sus hijos, ellos eran de Estados Unidos, que Lo Aleinu perdió la vida. Y lógicamente es algo antinatural que un padre entierra un hijo. Entonces ellos estaban devastados, no encontraban consuelo. Entonces decidieron ir a ver a diferentes rabinos para encontrar consuelo en sus palabras. Fueron a uno, fueron a otro, fueron a un tercero. Cada uno le decía otra cosa. Uno decía que él es una capará para todo el pueblo judío. Otro decía que es una resurrección, es una neyamá, un alma que se reencarnó en otro cuerpo y había cumplido su función. Pero nada los consolaba. No eran las respuestas que ellos querían escuchar. Entre las visitas a diferentes rabinos fueron a visitarlo también al Rebbe. Entonces Rebe, después que escuchó y lloró con ellos sobre lo que les había pasado, Rebe les preguntó, dígame una cosa, si su hijo hubiese estado vivo y decidía irse a vivir a otra ciudad, ¿sí? A otro lugar donde no lo iban a ver, pero ustedes le podían mandar regalos, le podían mandar cartas, podían estar comunicados con él. ¿Se hubiesen sentido como están ahora? No, por supuesto que no, Rebe, sí. No, estamos, digamos, si podríamos guardar contacto con él y sabemos que él está bien, que está que está haciendo su vida en otro lugar, bueno. Entonces Rebe les dijo, cierto modo la muerte es así. El alma se va a otro lugar, está viviendo en otro mundo, está viviendo otra vida. Y lo más interesante de todo y lo que más nos consuela es que en ese lugar donde él está, él sigue en contacto con nosotros y nosotros podemos conectarnos con él. Ustedes pueden hacer cosas en su honor, pueden cumplir mitzvot en su honor, pueden hacer acá en su honor y todo lo que ustedes hacen son conexiones que ustedes tienen con su hijo. Y eso, dijeron ellos, esas palabras fueron las que le dieron el consuelo por el fallecimiento del hijo. Eh, la muerte, en realidad, no es el final, no es algo que se termina. La muerte simplemente es una transición a otra etapa de vida, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Cuando nosotros pensamos que la muerte ¿veo cuando se dice el finado? Tipo que se terminó, fin. No, no existe. El finado puede ser quizás de cuerpo, pero en realidad la Neyamá pasa a otro nivel, pasa a otra vida, y ahora vamos a explicar un poco más en profundidad, pero pasa a otra vida, pero aún así sigue conectado con esta. Pero antes de hablar de la muerte, vamos a hablar de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo fuimos nosotros creados? Entonces nos dice la Torá en Bereshit, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, afar min Adama, vayipach beapav nishmat chaim. Creó Dios al hombre, tierra, digamos, como polvo de la tierra, o sea, a partir del polvo de la tierra, e insufló en él un hálito de vida. En este versículo nosotros vemos que hay dos cosas. Dios hizo dos creaciones distintas. La primera creación es un cuerpo, que el cuerpo es del polvo de la tierra, y una segunda creación, que ya no fue una formación de la tierra, sino fue algo muy interno de Dios, sopló en sus fosas nasales, sopló dentro de él y con eso le entregó la Neyamá, el alma, que es el hálito de la vida. Quiere decir que la Neyamá, el alma y el cuerpo
el origen del alma y del cuerpo vienen de diferentes lugares, tienen diferentes orígenes y también tienen diferentes destinos. Cuando el alma, cuando la persona fallece, el cuerpo a dónde va, vuelve a la tierra de donde salió, como dice Coelet, ¿sí? Volverá a la tierra de donde salió y el alma se la entregamos a Dios, que es donde pertenece el alma. Y también estando en el cuerpo y alma son como dos identidades, que si bien están unidas y están juntas y tienen que unificar, digamos, el esfuerzo, el trabajo para poder servir a Dios en este mundo, pero en realidad el cuerpo por instinto, el cuerpo por naturaleza tiende a las cosas materiales y el alma por naturaleza tiende a cosas espirituales. Y de hecho, si vemos un poco en lo que dice la Kabbalah dice que el verdadero ser de la persona no es el cuerpo, sino es el alma. Y el cuerpo en realidad es un vehículo para el alma. Como el mundo es un mundo físico, es un mundo material, Dios creó un mundo de cuerpos, Dios creó un mundo físico y también puso dentro de este mundo físico, puso espiritualidad. Entonces nos dio a nosotros una parte nuestra que sea espiritual para poder manejar el cuerpo físico y lograr cosas físicas. Por algo las mitzvot son físicas. La idea es hacer de lo físico espíritu. Agarrar no sé, un libro y escribir en un cuaderno y escribir en ese cuaderno cosas, por ejemplo, palabras de Torah, cosas de santidad y de espiritualidad. Eso es el propósito de la vida, el propósito del mundo, pero en el día a día, cuerpo y alma están luchando. Es una batalla que tienen. ¿Por qué tienen una batalla? Porque el cuerpo desea, es instintivo, ¿sí? Es como un animal el cuerpo. ¿Qué es lo que desea? Desea las cosas que le generan satisfacción, placer, necesidades, ¿sí? Todo lo mundano. Y el alma desea lo contrario. El alma lo que desea no es la materia, sino elevar la materia hacia la espiritualidad. Y entonces cuando se termina la vida, el cuerpo queda en la tierra, y el alma vuelve, se conecta con Dios que es la eternidad. Por ende el alma es eterna, porque Dios insufló un hálito de vida. ¿El insuflar qué significa? Sacar de lo más profundo de él. Es como cuando una persona sopla, explica el Tania, cuando uno sopla, ¿cuánto tiempo pueden soplar? Segundo. O Segundo. siempre, ¿Eh? continuamente. No, pero ¿cuánto? ¿Cuánto puede pasar hasta que te empezás a sentir mareado? Sí. Es decir, que cuando una persona sopla, está sacando de su energía, está entregando su energía, está exhalando su energía, ¿sí? Entonces, cuando Dios sopló una neyama, ¿qué es lo que sopló? ¿Por qué la Torah nos dice el término? Obviamente que Dios no es físico, Dios no sopla, ni se cansa, ni hay. Pero la Torah habla en el idioma humano. Entonces, cuando nos quiere decir la Torah cuando nos habla de la Neyamá y nos dice que Dios sopló en él, nos quiere decir que Dios nos dio a nosotros, nos entregó a nosotros de su esencia. Por ende, el cuerpo vuelve a la tierra porque el cuerpo es finito. Sobre el cuerpo sí podemos decir el finado, porque se terminó, ya está, vuelve a la tierra, se descompone. Pero la Neyamá es parte de Dios. Y entonces la Neyamá es eterna. Entonces nos dicen los libros de la Kabbalah que el alma tiene 5 niveles, pero nosotros hablamos de tres, que son los tres partes que están en el cuerpo. ¿Sí? Los que estuvieron en las clases de Tania seguramente se acuerdan que tenemos Nefesh, Ruach, Neyamá. ¿Sí? Nefesh es la parte más baja de la Neyamá, del alma. Tenemos Ruach que está por encima y la Neyamá que está en el intelecto, que es lo más elevado, la parte más elevada del alma. Cuando la persona fallece, Nefesh, Ruach y Neyamá, perdón, Ruach y Neyamá en realidad se elevan. Y lo que queda abajo, sobre el cuerpo, sobrevolando, así estando cerca del cuerpo, es el Nefesh. Y cuando la persona, y esto escúchenlo bien, porque es algo que a veces me pasa que gente me viene a decir o me entero de gente que fulano pidió ser cremado, por ejemplo. Entonces, primero le digo simplemente habla el cuerpo, no habla el alma. El cuerpo habló de esa persona, pero cuando la Neyamá está en el mundo de la verdad, ve las cosas desde otra perspectiva. Pero más allá de eso, hablando a los familiares, la Torá nos dice que cuando una persona se acerca al cementerio
y habla con el Nefesh y le pide y le hace pedidos de corazón, el Nefesh manda a llamar al Ruach y a la Neshama. Y cuando el Ruach y la Neshama están ahí en ese momento activados, como son parte de Dios, ellos activan también a Dios. Y en ese momento están todos escuchando el pedido de la persona, el pedido del ser querido. Y es por eso que cuando es importante tener un lugar, un espacio en el cementerio, un lugar donde la persona pueda ir, donde está el Nefesh, y la persona va y se conecta, y habla, y le pide, y tiene, se casa un hijo, se va a invitar al abuelo, hay una alegría, se va y se le cuenta la alegría. Y también en momentos difíciles uno va y le cuenta los momentos difíciles que uno tiene y le pide que por favor le dé fuerzas para poder salir adelante. Porque la Neyamá en realidad no muere, la Neyamá no se termina, la Neyamá sigue viviendo. Y está, como le dijo al revés, puede estar en otro lugar, en otra vida, pero sigue en contacto y en un contacto mucho más fuerte que lo que era antes. Porque antes, como la mamá de Robbie, era sorda, pero después ya sorda era el cuerpo, la Neyamá no es sorda. Entonces, una vez que el cuerpo, que la Neyamá ya no está en el cuerpo, ya la Neyamá no es sorda, la Neyamá puede escuchar. Entonces, ese es el concepto, la relación que hay entre, entre la vida, y al rey no le gustaba que digan después de la vida, porque no hay después de la vida. Sigue la vida en otro nivel. ¿De dónde se aprende esto? Perdón, para entender un poco más, quiero desarrollar un poco más el punto de lo que es el cuerpo y el alma, que dijimos que es como un vehículo el cuerpo es un vehículo para el alma, pero ustedes lo pueden ver también en la tecnología. En la tecnología ustedes tienen la computadora y tienen un sistema operativo. A la computadora vos le podés incorporar todas las aplicaciones, todos los programas, la memoria, todo, pero si vos no tenés un sistema operativo que haga arrancar, que haga funcionar a la computadora, entonces la computadora no va a funcionar. Tiene todo, pero no funciona. El alma en realidad es lo que le da, es la vida real de la persona, lo que a nosotros nos hace mover, nos hace, es el verdadero ser. De hecho, el cuerpo puede ser analizado. ¿Sí? Uno pone ¿dónde está? Kaki no. Agarra, saca un análisis de sangre y te dice que es todo lo que tenés. El cuerpo tiene esto, tiene lo otro, vas al médico, conocen, más o menos de cuerpo conocen. Pero de almas, el alma es algo muy personal, es muy particular. Podemos ir, por ejemplo, a un psicólogo a tratar de volcar nuestros dolores, nuestras penas, pero en realidad es algo tan personal y tan profundo que nos pueden ayudar quizás con ciertas cosas, pero nadie va a sentir realmente lo que nosotros sentimos. Y eso lo dice el Pirkei Avot, lo dice muy claro. Dice, nunca juzgues a la persona hasta que estés en su lugar. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, voy a poner en el lugar del otro y lo puedo juzgar. No, no existe ponerse en el lugar del otro. Porque ¿cómo sabes vos qué es lo que estás sintiendo realmente? Capaz que tu dolor no es el dolor del otro. Capaz que tus recuerdos no son los recuerdos de la otra persona. Tus padres no fueron los mismos, no son los mismos padres que el otro, no tuvieron la misma infancia, no tienen el mismo carácter. Es decir, que todo lo que pasa por el alma de la persona es muy personal. Ese es el verdadero ser. El verdadero yo, cuando la persona dice yo, no está hablando del cuerpo, está hablando de su alma, está hablando de su neyama. Cuentan sobre el Alter Rebbe, el autor del Tania, el fundador del movimiento de Chabad, que estaba una vez jugando con su nieto, el Tzemach Tzedek, futuro Rebbe, y lo tenía así una vez conté esta historia, lo tenía acá en las piernas, y el abuelo le dice, el Zeide, le dice, ¿dónde está el Zeide? Entonces el nene le dice, le muestra la barba, le dice acá, le dice, no, ese no es el Zeide, esa es la barba del Zeide. Dice, ¿dónde? Entonces el nene le muestra, le toca la frente, le dice, no, esa es la cabeza del Zeide, pero ¿dónde está el Zeide? Entonces, una cosa, otra cosa, los brazos, las piernas, el Alter Rebbe le decía, no, ese es el brazo, etcétera. Bueno, el chico se cansó, se bajó de las piernas del Zeide y se fue a jugar con sus hermanos. Al ratito, el Alter Rebbe escucha un grito, que de una caída se cayó, el nene se cayó y sale corriendo al patio y lo ve al nene y lo abraza. Entonces ahí el nene sonriendo le dice, este es el Zeide. Ahí está el Zeide. El Zeide en realidad la persona, el ser humano no es lo físico. ¿Qué es el ser humano? Es el amor que le puede dar a la otra persona, son los sentimientos que uno tiene. Esa es la verdadera personalidad de uno.
Y esto es lo que, digamos, la novedad que nos trae a nosotros la Torá sobre la muerte. Una persona que muere siente a sus hijos, sabe lo que los hijos, o sea, no solamente los siente, se preocupa por ellos, está pendiente de ellos y está pendiente también de lo que los hijos pueden hacer por él. Y acá se abre un punto muy importante, porque cuando una persona dice, ok, yo puedo hablar con un ser querido, pero ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por la otra persona? Antes me ocupaba, iba, llevaba, le daba para comer, lo llevaba al médico, lo trasladaba de acá para allá, le hacía qué sé yo, y de repente hoy, ¿qué puedo hacer por esa persona? Me falta. Yo me acuerdo cuando llegué acá a Salta, Alea Shalom la llamaba a mi abuela siempre, y hablábamos un montón de tiempo por teléfono, abuela, que sé yo, no la Sapta que ustedes conocen, del lado de mi papá. Si padre que ayer me mande largos y buenos años de vida a mi sasta. Pero mi otra abuela, yo la llamaba y hablaba con ella. Cuando ella falleció, de repente sentía, agarraba el teléfono automático para marcar y de repente decía, no, pará, no me va a atender, no me va a atender la abuela. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer entonces por la abuela? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me voy a conectar ahora? El Talmud nos trae una historia que es muy fuerte, muy dolorosa, pero que es quizás la fuente y la raíz de eso que uno dice, voy a hacer algo en memoria, voy a dar una tzedaká en memoria de fulano, voy a decir el Kadish, venía a decir el Kadish en el templo, cuando es el Yortzeit, cuando es el año del fallecimiento, o voy a hacer una obra de bien por él, ¿sí? Por esa persona. El Talmud nos cuenta que una vez estaba Rabbi Akiva, eh, soñó, Rabbi Akiva estaba durmiendo y soñó en su sueño que estaba en el campo y de repente vio una persona desnuda, un hombre desnudo, que estaba negro, totalmente negro como el carbón, y estaba cargando una carga de tipo de ramitas secas, pero muy pesadas, muchas ramas secas, y él iba de un lado para el otro sin parar, como corriendo, iba corriendo de un lado para el otro. Entonces, Rebequiva lo vio y le dio mucha pena. Entonces le dijo, Señor, si usted es un esclavo, entonces yo lo voy a rescatar, ¿sí? Y si usted simplemente es una persona pobre, yo lo voy a alimentar. Pero ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Entonces le dijo, no me moleste porque si no, mis patrones se van a enojar, le dijo, me van a castigar. Entonces le dice, pero ¿por qué? Contame qué es lo que te está pasando. Entonces el hombre le dijo, yo todos los días, o sea, estoy en el infierno, y todos los días a mí me mandan a juntar ramas para quemarme dentro con el fuego de esas ramas. Entonces Rabbi Akiva le dice, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste vos en vida? ¿A qué te dedicabas? Entonces le dijo, yo era juntaba, juntaba recursos para, no como un pobre, sino era el encargado, digamos, el tesorero de una comunidad y respetaba y alababa a los ricos, pero denigraba a los pobres. Es decir, un chupamedia, digamos, de los ricos iba, le daba todo, qué sé yo, y a los pobres, y no me comporté bien con mi función. Entonces Rabbi Akiva le dice, pero ¿qué puedo hacer por vos? Decime, ¿qué te dijeron arriba? ¿Qué es lo que te puede ayudar? Entonces le dijo, me dijeron algo que me puede ayudar, pero es imposible. ¿Por qué? Ellos me dijeron que mi hijo tiene que decir Cádiz por mí y decir Barjueta, llámame Boraj. Pero ¿qué pasó? Yo la dejé a mi mujer embarazada y me fui y no sé, no tengo idea si tuvo un hijo, si nació, ni dónde está, ni qué hace, no sé, ya está, no me conoce, ni sabe quizás que morí. Entonces Rabbi Akiva se despertó del sueño y fue a la ciudad, al pueblo donde él pensaba o en el sueño había visto que iba por ese pueblo y preguntó por la esposa de este hombre. Entonces le dijeron, ¿la esposa? Ella, Imaj Zihra, dice, como Imaj Shemá, que su memoria sea olvidada, como era ni vale la pena, ¿qué estás preguntando por esta señora?
Entonces él preguntó por el hijo. Entonces le dijo, el hijo, olvídate, es re lejos del judaísmo, ni siquiera tiene el bris, y qué sé yo, ¿qué estás preguntando por él? Entonces fue Rabbi Akiva a buscarlo al hijo, lo encontró, hizo 40 días de ayuno por este chico, para que le entren las palabras de Torah, lo que él le iba a enseñar, y le enseñó todos los rezos, le enseñó desde el Shaharit, a leer, la Tefilá, el Barjú, el Kadish, el Shema Israel, la Amidá, le enseñó todo y lo hizo ir a hacer ahí Kadish por su padre. Cuando él hizo el Kadish, volvió a soñar Rebequiva con este hombre, que ya lo vio bien, y le dijo y razón, o sea, que sea la voluntad de Dios, שתנוח דעתך בגן עדן, כשם שהנחת את דעתי והצלתני מדין גיהינום. Que vos puedas descansar en el Edén, de la misma forma que vos me ayudaste a mí a descansar, me sacaste del infierno y me permitiste llegar al Gan Eden. Esto nos cuenta a nosotros el Talmud, ¿sí? Lo que nos quiere transmitir en realidad el Talmud es que las cosas que nosotros hacemos, lo que un hijo hace por su padre, o cualquier persona por un ser querido, en este mundo, después de la vida de la persona, para él es una gran satisfacción. Para el alma es un ascenso a un mundo superior. Todas las Neshamot llegan, Kol Israel y Shangelek Olam Haba, dice que todos llegan al Gan Eden en algún momento. Pero lo que nosotros podemos hacer por nuestros seres queridos es que ellos lleguen más rápido, que ellos tengan una elevación espiritual mucho mayor. ¿Por qué? Porque en realidad el beneficio del alma siempre era por medio del cuerpo. Cuando la persona estaba en el cuerpo y podía correr para cumplir una mitzvah, correr para ayudar a otra persona, trabajaba y con el sudor de su frente y la ganancia que él tenía daba en tzedaká, todas esas cosas eran en su beneficio, era como tener crédito en el cielo. Pero una vez que el alma se desprende del cuerpo, el cuerpo se termina, vuelve a la tierra, el alma ya no tiene el vehículo para poder cumplir las mitzvot. Entonces, ¿quién lo hace por el alma? Lo hacen sus hijos. ¿Sí? Entonces, ahora podemos entender nosotros, vamos a volver de vuelta a las preguntas de Hayé y Sara, de la vida de Sara. ¿Por qué la Torah no dice la vida de Sara? Porque en realidad Sara no murió. En realidad, Sara sí siguió viviendo, lo mismo que Jacob, ellos siguieron viviendo, solamente que vivían de otra manera. Ellos vivían de una manera, viven a través de sus hijos, viven a través de sus enseñanzas, viven a través de lo que ellos obraron en vida y dejaron en este lugar. Y eso es también la respuesta, esa es la respuesta a la pregunta de por qué Abraham dijo en dos oportunidades, el muerto Milfanay, el difunto que está frente mío. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Abraham quería enterrar, ¿qué era? El cuerpo, no el alma. Bekboret metí a mi muerto Milfanay, el muerto, o sea, el cuerpo que está frente mío, esto es lo que yo quiero enterrar. Pero Sara, a mi esposa, el amor que yo le tengo a ella, las enseñanzas, las cosas que ella dejó, eso no se entierra. Eso es algo que va a seguir viviendo en mí, conmigo, para la eternidad, para todos los días de mi vida. Él nunca se separó de Sara. Bueno, ahora vamos a ir a dar un paso más, ¿sí? Una nueva perspectiva sobre esto que la trae el Rebbe, ¿sí? Que el Rebbe la trae en sus cartas, en sus hijot, etcétera. Vamos a empezar con una historia en la guerra de Gaza del 2008-2009, ¿sí? Oferet Yetzuká en hebreo. El primer fallecido, la primera persona, el primer caído de los Jaelim se llamaba Dviri Manuelov, ¿sí? Dviri Manuelov. Era un chico de 22 años que era huérfano de padre, por ende podría haber quedado exento de ir al frente, de tener de estar en el ejército, digamos, en el frente, pero él decidió que quería estar en Golani, que son los que la brigada que va al frente, y cuando entraron, antes de entrar a Gaza, él escribe un mensaje a su mamá que decía lo siguiente:
Dice, querida mamá, eh, a la mamá más preciada del mundo, la mamá, la mejor mamá del mundo, por favor cuídense. Nosotros estamos devolviendo el kabod, el honor a Israel, al pueblo de Israel. Ese fue su último mensaje. Entró a Gaza la incursión, eran los primeros que estaban entrando en el frente, él cayó. Entonces, después de unos cuantos meses, la madre, Dalia, el 6 de Av, subió a Herzl, al monte de Herzl, donde es el cementerio militar, a visitar a su hijo. Y cuando volvió a su casa, estaba la casa vacía, sus hijas no estaban, y ella se sintió muy, muy sola y no sabía cómo seguir adelante. Entonces le pidió a Dios que por favor le mande fuerza y le mande alguna señal para sentir que está con él, que Dvir está con ella. Entonces una vez pasaron 2 semanas más o menos y se fue con su hija a un concierto. Y estaba sentada ahí en ese concierto y en realidad era una feria, que en esa feria había un concierto. Entonces estaba escuchando ahí al cantante y de repente siente que la tocan de atrás en la espalda, se da vuelta y era un nene de 2 años, más o menos, 2, 3 años, rubio así, que la mira y le sonríe. Entonces ella le dice, hola, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Eshel. Dice, ¿Eshel, querés ser mi amigo? Le dice ella. Sí. Entonces baja al asiento de abajo, en la tribuna, y se sienta al lado de ella. Y de repente, al ratito, escucha que el papá de Eshel le dice, Eshel, vení acá, vení conmigo y con Dvir. Entonces ella escucha Dvir, se da vuelta y ve que había un bebé de 6 meses que se llamaba Dvir. Entonces, de repente le llegó tanto al corazón que dijo, ah, se llama Dvir como mi hijo, pero ¿cómo? ¿Por qué le pusieron Dvir? Entonces ellos le dijeron, le pusimos Dvir por Dvir Imanolov, que fue el primero en caer en esta guerra, y para poder continuar con su memoria. Nosotros nos emocionó tanto que queríamos darle continuidad a la vida de Dvir. Y acá se esconde en esta historia, en realidad, la idea de lo que es la vida y la relación que tenemos nosotros con nuestros seres queridos. Cuando, cuando una persona sigue el legado, las enseñanzas de la persona que falleció, no solamente que esa persona no está muerta, porque su legado está vivo, sino al contrario, está más vivo y más vigente que siempre. Y ahora vamos a ver nosotros, para entender esto, vamos a ver una diferencia que había entre Abraham y Sara durante la vida y por qué, vamos a tratar de responder las preguntas de por qué los sucesos de la Parashá parecen como que en realidad Sara es olvidada. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad es al revés. Abraham y Sara tenían dos puntos de vista, o dos objetivos de vida. Abraham era reconocido como Ab Amon Goim. Ab Amon Goim era el padre de grandes naciones, el padre de muchas naciones. Abraham no vino a cambiar a su familia, Abraham vino a cambiar el mundo. Él con el monoteísmo no vino a decir, bueno, mis hijos van a ser monoteístas, sino a cualquier persona que él se encontraba y se cruzaba en el camino, él hablaba de la unicidad de Dios. Y por eso, hoy en día, las tres religiones más importantes que tiene el mundo, todos son monoteístas, creen en ese único Dios, como nos enseñó Abraham. Ese era el legado y la enseñanza de Abraham. Amon Goim era el padre de muchas naciones, fue Abraham. Y él en su misión de vida, él sentía que él tenía que estar bien con todos, él tenía que darle, digamos, darle su legado al mundo entero. Por eso Abraham tuvo 3 mujeres, en ese momento tenía 2 hijos hasta después que murió, cuando murió Sara ya no, tuvo más, pero hasta ese momento lo tenía Isaac e Ismael, y a Ismael era tan importante, lo quería y lo amaba a Ismael, como le dijo una vez cuando fue Dios en realidad el ángel le dijo a Abraham que Sara va a tener un hijo en su ancianidad. Abraham dijo, pero ¿cómo va a tener un hijo si ya está en los días que no puede quedar embarazada? Y dice, ojalá que Ismael viva, ojalá que Ismael esté vivo frente a Dios. O sea, tengo un hijo, me alcanza, tengo a Ismael. Es decir, por el lado de Abraham, él quería a Ismael. Y está escrito también que en un Midrash dice que las mujeres de Abraham, Sara era descendiente de Shem. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. ¿Sí? Entonces,
Sara era descendiente de Shem. Agar era descendiente de Ham. Y Keturá era descendiente de Jafet. Hay quien dice que Keturá era Agar, pero hay diferentes opiniones. Pero según una opinión que eran mujeres distintas, eran también de distintos padres, de distintos orígenes, de distintos pueblos. Abraham era ¿cómo se dice? Multinacional, digamos. Era todas las naciones del mundo, Abraham estaba dispuesto a trabajar con ellos. Sara tenía otra perspectiva. Sara era la madre, la que construyó al pueblo de Israel. Ella tuvo un solo hijo, un solo marido. Tuvo Abraham de marido, tuvo un solo hijo, Isaac, y cuando ella vio que Ismael lo estaba llevando a Isaac por el mal camino, le dijo a Abraham, échalo. Y de repente Abraham tiene frente a él un problema. Sara, que quería cuidar, conservar la pureza de su hijo Isaac, la pureza que era la simiente del pueblo de Israel, le estaba pidiendo que eche a su otro hijo. Y Abraham dice, no, o sea, yo soy el padre de todas las naciones. Ismael también es importante para mí. No sabía qué hacer hasta que vino Dios y le dijo, Sara tiene razón. Echarlo, yo voy a hacer de Ismael una gran nación, no te preocupes por él, voy a hacer de él va a salir de él una gran nación, pero ella tiene razón. Tenés que cuidar y proteger a Isaac. Esas fueron las dos formas de vivir de Abraham y de Sara. Y de repente fallece Sara y uno cree que Sara empieza a ser olvidada. Sin embargo, vamos a ver las historias desde otra perspectiva. ¿Qué pasó con Abraham después de que muere Sara? Abraham aprende del legado tan importante y tan rico que le había dejado Sara a su esposa. Y él dijo, hasta ahora, la obra de vida de ella es lo que yo voy a seguir adelante a partir de ahora. ¿Qué fue lo primero que hizo? Comprar el primer pedazo de tierra que le va a pertenecer a su descendencia, al pueblo de Israel, que es Hebrón. Hoy en día hay quienes lo ponen en discusión. Hebrón, Irabot, la tierra de nuestros ancestros, de nuestros patriarcas. Y Abraham la compró, no es que la compró con plata, o sea, si en esa época se registraban los inmuebles, saldría que el dueño de Hebrón es Abraham, no hay dudas. Compró el primer pedazo de tierra, el primer cementerio judío que iba a quedar para la eternidad, sabiendo que ahí habían sido enterrados Adán y Jabá. Pero Adán y Jabá eran padres de toda la humanidad. Entonces toda la humanidad tenía derecho, digamos, a ese lugar. ¿Qué hizo Abraham? Compró ese derecho. Dijo, acá este lugar va a ser el entierro para siempre de los patriarcas del pueblo de Israel y de las matriarcas del pueblo de Israel. Y ahí la enterró a Sara. Después de eso, ¿qué hizo? ¿Qué era lo que quería Sara? Quería formar el pueblo de Israel, le buscó una esposa para su hijo. Y cuando viene Rivka, dice la Torá, la llevó a dónde? ¿Cómo es? La llevó a la tienda de Sará, su madre. Es decir, la puso en la misma carpa, en la misma tienda, la casa de Sará. Y a él la amó y se consoló con ella. ¿Por qué se consoló con ella? Porque vio en ella las mismas características de santidad y de pureza de una madre como tenía su madre Sará. De hecho, está escrito que habían tres, lo contó Daya el otro día que estudió en el GAN, en Buenos Aires. Habían tres milagros que ocurrían mientras Sará estaba en vida. Primero había una nube que no se apartaba de la tienda de Sará, como que la protegía, había una nube ahí de protección. Segundo, la vela de Shabbat, ella encendía la vela de Shabbat el viernes, quedaba encendida hasta el viernes siguiente. No se apagaba, tenía combustible para una semana. Y por último, la jalá, ella tenía bendición en la masa también. La jalá no se echaba a perder, la masa, el pan que hacía Sara. Cuando ella murió, de repente todas estas cosas se cortaron hasta que vino Rivka y entró a la tienda de Sara y de repente volvió la nube, volvió la bendición en la jalá, volvió la vela encendida. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham dijo, voy a mandar, voy a hacer la obra, lo que mi esposa quiso formar el pueblo de Israel, lo que ella quiso en su vida, yo lo voy a realizar. Una vez que se casó Yitzhak, y ahí ella empezó a formar ya su propia, ya el pueblo de Israel, ahí Abraham se volvió a casar.
y tuvo más hijos. Nos cuenta la Torá que tuvo hijos e hijas. Y sobre el final de la parashá, Abraham, la Torá nos cuenta que Abraham le entregó y le heredó todo a su hijo Isaac. Y a los hijos de las concubinas les dio regalos y los mandó a las tierras del este. De ahí hay quienes dicen que toda la cultura oriental, que tiene muchas cosas que parecen, digamos, que son sacadas de la Torá en algunas cosas, que también tienen ciertas ideas así místicas, hay quienes dicen que era lo que Abraham le dio a sus hijos y los mandó a las tierras del este. Y ellos enseñaron esas ideas de Abraham. ¿Por qué? Porque es así, porque si la Torá no dice que le dio todo a Isaac, entonces ¿qué regalo le quedó para darle a los demás? Si le da todo, la palabra todo es que le dio todo, lo material todo a Isaac. Y los conocimientos también todos a Isaac. Lo único que uno puede darle a uno y darle al otro también son los conocimientos. Entonces, además digamos, de darle todo a Isaac, le dio también ciertos conocimientos al resto de sus hijos. Esos son los regalos que le dio. Entonces, vemos, nos termina contando la parashá, que en realidad Abraham siguió haciendo el legado de su mujer, el legado de Sará, hasta el último día de su vida. ¿A quién le dio toda la herencia para que siga adelante, para que forme un pueblo? Se lo dio a Isaac. Entonces, lejos de ser la muerte y el olvido de Sara, la parashá de esta semana se ve una Sara viviente, una Sara más viva que cuando ella estaba en vida. ¿Por qué? Por el legado que ella dejó, por lo que agarró su marido en ese momento, por lo que tomó su hijo y por haber seguido adelante su obra de vida. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos algún ser querido a quien queremos realmente recordar, y no recordar de forma como que ya no está más y lo recordamos, porque nuestros recuerdos son activos. De hecho, una vez fueron al Rebbe una familia que tenían que hacerle la lápida, la matzeibe, a un familiar, y no se ponían de acuerdo qué escribir en la matzeibe. Uno quería una cosa, otro quería otra cosa, entonces estaban discutiendo, fueron al Rebbe a ver qué opina el Rebbe. Entonces el Rebbe les dijo, miren, hay dos formas de hacer matzeibe. Hay una lápida estática y hay una lápida que es dinámica, ¿sí? La lápida estática es lo que ustedes quieren hacerlo en el cementerio, le ponen ahí la piedra que va a quedar ahí para siempre. Pero ustedes tienen otra forma también de recordar, de poner una lápida, digamos, de recordar a un ser querido. Y es algo viviente. Es cuando ustedes hacen obras de bien en su memoria, eso es una lápida que vive, que le da vida al fallecido. Entonces, en vez de pelearse por qué van a poner en la lápida, fíjense ustedes de hacer cosas en su memoria, cosas positivas en su memoria, porque eso es lo que realmente lo va a beneficiar. Y la Neyamá está presente, nos podemos conectar con las Neyamot, obviamente que sí nos podemos conectar. Y la Neyamá siente mucho placer y siente mucho, se beneficia con las cosas, las obras de bien que nosotros hacemos. Y para terminar, voy a terminar después con otra cosa, pero para terminar con esta idea, en la Haftará de esta semana, en la Haftará de Hayé Sará, la Haftará nos cuenta sobre la historia de dos hijos de David Amelech. Uno se llamaba Adoniau, tuvo varios hijos, pero uno de los casos difíciles y duros que tuvo David con sus hijos, era que un día uno de sus hijos, Adoniau, decidió proclamarse rey. Trajo al Cohen, trajo al general, trajo qué sé yo, se armó todo, digamos, un grupo de gente importante y decidió proclamarse rey. Fue Bathsheba, la esposa de David, madre de Shlomo Amelech, y le dijo, rey, David, Adoniao se está proclamando rey. Y David le había prometido a Bathsheba que su hijo iba a ser el rey. Entonces, en ese momento, David manda a llamar así a la gente cercana a él y le dice: proclamen a Shlomo Amelech hoy acá como rey.
¿sí? Entonces lo proclaman a Shlomo como rey y ahí de repente todo lo que, con la presencia de David, todo lo que el otro había hecho ya pasó a ser insignificante. Entonces termina la Haftará con unas palabras de Bathsheba a David que le dijo, Yehí, ¿dónde está? Yehí Adonía Melech David Leolam. Que viva Adonía Melech, mi patrón, mi Adoní, mi señor, el rey, para la eternidad, para siempre. David ya era anciano, David ya estaba en sus últimos días de vida. Entonces, ¿qué dice? Que viva el rey para siempre. Entonces, Bathsheba en realidad le quiso decir a David algo, algo que está relacionado con lo que nosotros recién hablamos. Para que la vida de David sea eterna, él tiene que dejarle un legado a su hijo, al próximo rey. Que su hijo Shlomo, cuando él ungió a Shlomo como rey, y Shlomo siguió los pasos de David, ahí David se aseguró la eternidad. La eternidad de las almas están en manos de los hijos, están en manos de los que se quedan, están en manos de los amigos, de los hermanos, de quien sea que se haga algo, que agarre el legado, su enseñanza ¿cómo se dice? Y lo lleve, lo traiga, digamos, a este plano físico. Entonces, eso es lo que la forma nuestra de llevar, digamos, de darle vida y de conectarlos con los que no están. Y para terminar, vamos a hablar algo de actualidad de estos días. Si Dios quiere, la semana que viene se va a estar realizando en Nueva York el Congreso de Shluchim anual, ¿sí? Y en el Congreso de Shluchim uno puede ver también lo que es el legado y la fuerza y la vida del Rebbe, como sigue latente y sigue vigente en todo el mundo. En el Tafshin Undaret, el Gimel Tammuz, el 3 de Tammuz, cuando fue la desaparición física del Rebbe, el mundo decía que la obra del Rebbe se iba a terminar, como que se terminó una etapa, una era, en la que todo lo que él había hecho se iba a desmoronar y se iba a caer. Y de hecho muchos sociólogos le pusieron fecha de caducidad a Chabad y a toda la obra del Rebbe. Sin embargo, nosotros vemos año tras año que no solamente que no se terminó, no caducó, sino al contrario, hay cada vez y cada año más Bate Chabad, más gente, más rabinos, más centros, porque el Rebbe nos enseñó esto que acabamos de aprender hoy. La vida de la persona no depende de lo que él hizo, de lo que él, digamos, de su vida física. La vida sigue aún después de su desaparición física. ¿Por qué? Porque está en manos de los demás. Entonces, espero que cada uno de los que está acá, los que me están escuchando también por internet, y sienten en algún momento se sienten solos, ¿sí? Por la pérdida de algún ser querido, que sepan que la soledad es de uno, porque en realidad uno no está solo. Uno puede ir, y no hace falta tampoco ir al cementerio, porque a veces a uno le queda muy lejos el cementerio. La Neyamá no tiene límite de físico, no tiene límite de espacio, porque la Neyamá es espiritual. Entonces, donde vos invoques a la Neyamá, donde vos hagas algo por esa Neyamá, enciendas una vela, eh, pongas unas monedas, unos billetes en Sedaká, hagas una comida, Leilui Nishmat, para decir Brajot, para que cada uno diga Shakol Abidvaró, lo que sea, en memoria de esa persona, en ese momento le está atrayendo, está llamando al alma de esa persona y puede hablar y los va a escuchar, los va a ayudar, le pueden pedir, porque desde el cielo, más cerca de Dios, obviamente sus pedidos y su fuerza seguramente será escuchado. Buenas noches.